El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. Y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía y conoce lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dos cosas muy importantes en las que San Pablo fundamenta su elocuencia. Primero, la sabiduría de Dios y la debilidad de Dios. Una sabiduría de Dios que resulta paradójica para nosotros los seres humanos y muy paradójica para las tendencias del mundo, para las tendencias de cualquier persona racionalista y también para las orientaciones de cualquier persona que se base en lo tangible, en lo perceptible, en lo que solamente se puede demostrar y comprobar a través de los sentidos, porque resulta siendo un escándalo para una fe que se cimienta en lo que siente, en lo perceptible a los sentidos, y una fe también resulta una locura para quien tiene una fe intelectual que se basa solamente en el ámbito conceptual y racional. ¿Dónde está esa sabiduría de Dios? La acabamos de escuchar en el libro del Éxodo. Y es tan sabio lo que Dios dice que si el hombre quiere ser feliz y quiere llegar a ser pleno en la vida, que acoja este acto de misericordia y clemencia que Él está poniendo delante de Él, y es el cumplimiento de los mandamientos. Tan sencillo, pero a la vez se nos hace tan complicados cuando estamos tan llenos de los criterios mundanos, de los criterios intelectuales, de los criterios sentimentales. Es que nos cuesta creer que los mandamientos, más allá de ser una prohibición, la esencia de ellos mismos es brindarnos la felicidad
y la plenitud que todos necesitamos. Ahí está precisamente la esencia de los 10 mandamientos, que lejos de ser prohibiciones, lejos de ser amenazas, son todo un camino para poder alcanzar la felicidad. Aristóteles escribió una obra. Algunos dicen que a su hijo, otros que ese hombre que se llama Nicómaco no era su hijo, era otra persona, pero bueno, a nosotros no nos interesa eso. Nos interesa lo que escribió en esa obra, que es un consejo que él estaba dando para que pudiera alcanzar el bien supremo en esta vida, que era la felicidad. Aristóteles no era cristiano, no era judío, era un griego. Era un griego, pero era un hombre que buscaba la verdad y que, observando las realidades de este mundo, trataba de encontrar en ellas, o más bien a través de ellas y de esa misma realidad, cómo alcanzar el bien supremo que era la felicidad. Porque un día él se dio cuenta que el hombre tenía una tendencia natural en su corazón, y era la tendencia natural a ser feliz. Cuando el hombre realizaba cualquier acción, lo hacía porque quería encontrar la felicidad, la plenitud, porque se dio cuenta que en el fondo del corazón había una necesidad muy grande de felicidad. Y Aristóteles concluyó y dijo: entonces la felicidad existe, porque si el hombre la busca es porque ella existe y es posible alcanzarla. ¿Y cómo se podrá alcanzar la felicidad? E indagando y reflexionando, dijo: solamente se puede alcanzar la felicidad viviendo las virtudes. Lo que la Iglesia nos presenta como virtudes cardinales. Aristóteles encontró en esto un camino para poder llegar a la felicidad, a la plenitud de la vida. Y en esa obra le escribe a su hijo, o a esa persona que le está dirigiendo esa obra, que se llama Ética, a Nicómaco, le está enseñando el camino para alcanzar la felicidad a través de una vida virtuosa. Y cuando uno se pone a mirar detalladamente esa obra, se da cuenta que allí están implícitamente los mandamientos, porque son un honor a la verdad. Y para Aristóteles esa búsqueda de la verdad también crea sufrimiento. Él dice que hay una tensión y que se da un sufrimiento, lo que nosotros los cristianos llamamos cruz. Y por eso en Dios también esa fuerza de la elocuencia de San Pablo se realizaba en la predicación de la cruz. Porque la cruz es la consecuencia de la vivencia de los 10 mandamientos. Cuando alguien se determina y elige serle fiel a Dios, en eso que el salmista hoy nos está contando, que es maravilloso porque los mandatos del Señor alegran el corazón, dan vida al alma, llenan de inteligencia y sabiduría, porque la norma del Señor es límpida y es estable, nunca termina. Entonces, cuando el ser humano se determina, dice radicalmente: yo voy a tomar este camino para poder alcanzar la felicidad, pues comienza a tener sufrimientos. Platón, por ejemplo, que también en cierto sentido, y de él tomó Aristóteles ciertas cosas, se dio cuenta de esto, pero de una forma errónea, que también la teología cristiana tomó ciertos argumentos racionales de él para complementarlos con la fe, como lo hizo San Agustín y Santo Tomás con Aristóteles. Y Platón decía que había una tendencia en el hombre por la justicia, por la plenitud, y que eso existía, pero se preguntaba cómo alcanzar eso. Y entonces crea lo que se llama el mito de la caverna. Dice que habían unos hombres en una cueva y que en esa cueva todo era oscuro, pero que en el fondo de esa cueva ellos veían la entrada de un rayo de luz. Y para Platón esa luz provenía de la fuente de la felicidad. Y siempre se preguntaban, siendo una luz muy bella, diferente a la oscuridad en la que ellos vivían, ¿qué habría allá en la fuente de donde provenía esa luz? Y uno de ellos
dejándose llevar de ese impulso. De allí toma San Agustín aquello que dice del Señor: nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón andará inquieto hasta que descanse en ti. Dejándose llevar de ese impulso, de esa inquietud por esa luz, salió de la cueva y se fue y contempló lo que había en ese mundo de donde provenía esa luz. Y este hombre se vino a contarle a sus amigos que allí estaba la felicidad. A eso le llamó Platón el mundo de las ideas. Pero esto tuvo una desviación en el campo intelectual. Santa Teresa de Jesús, por ejemplo, bebió en su vida espiritual de muchos padres orientales que le llamaron a este mundo de las ideas. Dijeron: esto no es un mundo de las ideas, este es un mundo de la plenitud y de la bienaventuranza, y se llama Dios, es el cielo, es la vida eterna. Platón no llegó hasta allá, no le alcanzó porque necesitó el elemento de la fe, pero la razón le alcanzó para llegar muy alto. Y entonces dice: ese es el mundo de la felicidad. Y cuando este hombre viene a contarles, le dijeron que estaba loco, que eso no era real, que eso que él estaba contando no podía existir. Y por eso la predicación del Evangelio basada en la cruz y en los mandamientos se convierte en una locura y se convierte también en un escándalo. Locura porque para un racionalista, que hay muchos hoy dentro de la iglesia, que solo contemplan la posibilidad de llegar a la plenitud a través de la elocuencia intelectual, eso es una locura. Y vienen los místicos y nos cuentan una cantidad de realidades que se escapan a la razón humana y nos cuesta creerles. Y hoy hay muchos locos de esos. Y existen en este mundo. Y para el mundo es una tontería. Pero también la elocuencia de San Pablo, que se basaba en la cruz, comienza a predicar San Pablo y a decir: es que la felicidad está en la cruz. Hay que asumir la cruz, y el sufrimiento es la mayor oportunidad que tenemos los cristianos para encontrar la dicha, para encontrar la paz y para encontrar la plenitud. Y esa debilidad de Dios, al encarnarse, al venir y vivir como vivió, asumiendo el sufrimiento, acogiéndolo con amor, diciéndole fiat a la cruz, se convirtió en un escándalo para los judíos. Esto lo vemos de muchas maneras hoy dentro de la iglesia. El camino de los mandamientos para algunos se ha convertido en una locura, hasta el punto incluso dentro de la iglesia de decir que vivir los mandamientos es entrar en un camino rigorista, hasta llegar a decir que cumplir los mandamientos y vivir para ellos es demasiado fanatismo y demasiada exageración y mucho fundamentalismo. Pero eso solo lo puede decir quien no experimenta la dulzura que está experimentando el salmista hoy, porque tus mandatos alegran el corazón, dan luz a la inteligencia, descanso para el alma. Quien no ha llegado a esa experiencia necesariamente tendrá que hacerlo pobremente y decir que los mandamientos son una carga, son un tormento, son una exageración, como le decían, por ejemplo, a San Juan Pablo II, cuando un grupo de teólogos dentro de la iglesia, incluyendo sacerdotes, quisieron rebatirle todo el presupuesto moral que San Juan Pablo II proponía a la iglesia para que llegara a la felicidad y a la plenitud. Y Juan Pablo II sacó una encíclica que fuera la Veritatis Splendor para ratificar que los mandamientos seguían vigentes para todos nosotros los católicos y que no se podían violar. Cosas como las que están saliendo hoy, de bendición a parejas homosexuales, contradicen la línea que Cristo nos dio y que Dios nos dio, porque se atenta contra el sexto mandamiento, que es el mandamiento de la pureza afectiva y sexual,
Porque la afectividad es un don tan grande, tan hermoso y tan bello, que Dios inventó el sexto mandamiento para protegerla, para brindarla. Porque la sexualidad, siendo un don tan hermoso, del hecho de ser hombre y de ser mujer, con la capacidad de relacionarnos con los demás de manera confiada, serena, tranquila y alegre, hoy se ha corrompido. Y por eso Dios creó el sexto mandamiento para proteger este don tan precioso de la sexualidad, de ser hombre y de ser mujer. Porque la visión que tiene un racionalista del sexto mandamiento es como si fuera una prohibición, como si fuera una cárcel. De hecho, Platón cayó en ese error, porque consideraba el cuerpo como la cárcel del alma y atentó contra la sexualidad humana. La sexualidad es un don perfecto, precioso, hermoso, y vivido desde el don de la castidad, desde la pureza misma de Dios, como Cristo lo vivió, y Dios nos lo manifestó en esta tierra, es un don preciosísimo para poderse relacionar con los hombres y mujeres, desde niños hasta adultos, porque esa es la gracia de la pureza. No hay nada más lindo en el ámbito sexual cuando se crean relaciones serenas, confiadas, relaciones sin ambigüedad, sin desconfianza, y eso es posible. Lo que pasa es que las múltiples heridas que ha dejado el pecado y que hoy precisamente le pide hoy la Iglesia al Señor que las purifique. Y estos días, el jueves, veíamos una oración bellísima cuando la Iglesia le decía a Dios: oh Dios, que amas la inocencia y la devuelves a quien la ha perdido. Le pedía que nos restaurara. Y eso es lo que estamos haciendo en este tiempo de Cuaresma. Pedirle al Señor que nos sane de esas heridas que nos llevan a ver de una manera catastrófica lo que es hermoso, lo que es bello y la verdad misma de nuestra propia realidad humana. El sexto mandamiento es la oportunidad de ver esa belleza, y por eso dirá la bienaventuranza: felices los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. La propuesta del sexto y del noveno mandamiento es proteger la pureza afectiva y sexual del corazón. Hoy lo vemos en esos mandamientos: no desearás la mujer de tu prójimo. Pero es para proteger la limpieza del corazón, porque Dios quiere que nos relacionemos como se relacionan ellos en la eternidad. ¿Qué mujer se pudo sentir mal mirada por Cristo? Ninguna. ¿Qué niño se pudo sentir amenazado por la mirada de Cristo? Ninguno. Todos corrían y se le acercaban a Él. ¿Qué hombre o qué joven pudo sentirse amenazado por la afectividad y la sexualidad de Cristo? Ninguno. San Juan, el más joven de todos, recostaba su cabeza en el pecho de Jesús. Ninguno. Hasta las prostitutas se acercaban a Él porque las miraba diferente. Hasta los corruptos y pecadores se acercaban a Él porque los miraba diferente. ¡Qué mirada la que tiene nuestro Señor! ¿Y cuánto necesitamos encontrarnos con esa mirada del Señor? ¿Cómo? A través de los mandamientos, a través de la cruz. Por eso San Pablo llega a decir orgullosamente: me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Y por eso lo que vivo en la fe, lo vivo también en mi carne. Porque ahí tengo al Hijo de Dios que me amó y se entregó hasta la muerte por mí. San Pablo es un hombre que testifica la redención afectiva y sexual. Pero es que, ¿qué quiere Dios con esa pureza del corazón? Quiere que descubramos la grandeza de su amor, porque descubriendo la grandeza de su amor, lo absolutizaremos a Él. Y cuando el hombre llegue a absolutizar a Dios, todo cambia.
porque el amor de Dios todo lo redime. Dios no reclama culto para sí, obediencia para sí, amor para sí porque es egoísta. No, porque Dios sabe que cuando el hombre se determina por Él, el hombre recibe de su amor, recibe la participación de su gloria y se convierte en una comunicación de su amor y de su gloria para todos. No es por egoísmo que nos pide amarlo sobre todas las cosas. No es por egoísmo que nos pide un culto solamente para Él, santificando el domingo. Aunque aquí dice el sábado, el Nuevo Testamento entendió que el séptimo día era el día de la resurrección, el domingo. No es por egoísmo, es porque ese día Dios descansa y lo quiere compartir con nosotros, lo quiere compartir con el hombre. ¿Y qué le quiere compartir? Su gloria, su amor, su poder, todos los atributos que Él tiene en sí mismo, porque precisamente porque no es egoísta y es compartido, busca darnos un espacio para entregarte totalmente a nosotros. No es por egoísmo que dice que cuidemos su santo nombre y no lo profanemos. Es que su nombre es bello, es hermoso y es transformador. Y porque en su nombre vemos nuestro nombre. Porque en su nombre podemos encontrar cada uno de nosotros el nombre nuestro, en el nombre de Dios, porque Dios nos creó a su imagen y semejanza. Y así sucesivamente podemos mirar todos los mandamientos. ¿Por qué honrar a padre y madre? Porque honrar a padre y madre es honrar la maternidad y la paternidad de Dios. El padre y la madre tienen la maternidad y la paternidad por participación. Y así sucesivamente. No matar, porque es que la vida humana es preciosa y hay que buscar cómo protegerla con todas las fuerzas, como Dios la protege. Hablamos ya del sexto mandamiento. Y el séptimo, no robar. ¿Por qué? Porque cuando Dios dotó este mundo de todos los bienes materiales, hizo una distribución justa, conmutativa, como la llama Santo Tomás y como nos la explica la Iglesia. Hoy no deberían haber gente en el mundo carente de techo, de salud, de educación, de vestido. Y se me olvidó la otra necesidad básica. Pero no habría que haber gente carente de ninguna necesidad, porque en este mundo hay bienes materiales suficientes para que todas las personas tengan lo que necesitan. Pero el problema del capitalismo y el comunismo tienen apretados los bienes para ellos y no los distribuyen. No deberían haber mendigos. No debería haber gente y familias durmiendo debajo puentes. Porque hay gente que tiene para participarles a muchos para que no vivan esto. Y por eso el séptimo mandamiento cuida esta distribución equitativa, justa, comunitativa de los bienes materiales. Mientras haya capitalismo, que es una consecuencia del pecado y de las riquezas y de la avaricia, mientras haya comunismo, que es fruto de esta misma avaricia, eso será imposible. Y de muchas formas se participa en esta horrenda actitud y monstruosa que corroe la dignidad de la persona humana. No mentir, porque la verdad es bella. No levantar falso testimonio, porque la verdad de cada persona es muy grande. Y por eso todos los cristianos tenemos un deber de buscar la verdad. Y se nos dieron a todos los elementos suficientes para buscarla y también para encontrarla. Porque el que busca, encuentra. El noveno mandamiento, no desear los bienes ajenos. ¿Para qué hay que desear bienes ajenos? Cuando uno contempla la riqueza y la maravilla con la que Dios le ha creado. ¿Por qué dejar levantar la tentación de los celos y las envidias
cuando Dios a cada uno nos dotó de cualidades particulares, individuales, de acuerdo a nuestra propia personalidad. Pero hay gente que por ponerse a mirar lo que tiene el otro y a envidiar lo que tiene el otro, nunca se da cuenta de la belleza con la cual Dios le ha dotado. Y se deja tonta y estúpidamente engañar por el demonio, envidiando lo que no debe envidiar, por no descubrir en sí mismo las maravillas con las cuales Dios le ha dotado y lo ha capacitado. A todos Dios nos dio dones naturales y sobrenaturales diferentes. Ayer me preguntaba uno de los hermanos: Padre, ¿qué vamos a hacer para que los hermanos aprendan a hacer los pan de bonos? Porque es que al Padre Andrés Dios le dio esa cualidad y a nadie le quedan como le quedan a él, y eso es verdad. Y yo le dije, mira, yo intenté hasta que me di cuenta que yo no tengo esa habilidad. Fui a una escuela para aprender a hacer pan y nunca pude aprender, ¿sí? Bueno, aprendí, pero no me quedan buenos. Y le enseñé a otra persona, y a esa persona que yo le enseñé sí le quedan exquisitos. Son cualidades, son dones naturales. Y yo no tengo por qué estarme atormentando porque al Padre Andrés le queden buenos los maravillosos. Yo los disfruto y me beneficio de ellos, ¿sí? Y cada uno tiene dones naturales bellos para el enriquecimiento de la comunidad. Yo intenté muchas veces aprender a cantar y nunca me salió una sola nota, ¿sí? Aprendí nomás, ¿sí? No es mi talento, no es mi capacidad. A otros Dios se la ha dado. A mí me ha dado otras capacidades que tengo que darle cuentas a Él de ellas si no las ejerzo. Pero no tenemos por qué estar envidiando y sintiendo celosamente cuando Dios a cada uno nos ha dado cualidades particulares para el enriquecimiento de la comunidad. Y si más bien nos dedicáramos a descubrirlas, por eso no podemos andar envidiando al otro. Por eso no podemos desear los bienes ajenos, porque eso es un engaño, una distracción. Tenemos que aprender a descubrir las gracias naturales y sobrenaturales con las que Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros. Si lo hiciéramos, seguro que todos viviríamos en una alegría y en una plenitud. Todos nos sentiríamos tan plenamente dichosos, y no desear la mujer del prójimo, porque Dios ya también ha cualificado el corazón humano con todas las necesidades que Él tiene. Dios hizo a la mujer como una compañera y una ayuda adecuada para el hombre. Y sé que eso es una bendición para todos los hombres en los diferentes estados de vida. Hasta nosotros los sacerdotes necesitamos esa imagen y esa figura femenina. ¿Qué tal que la Virgen no existiera? Porque ahí contemplamos la maternidad. ¿Qué tal que no tuviéramos una mamá para contemplar esa fisionomía femenina y esas cualidades de la mujer tan particulares que no tenemos nosotros los hombres? Pero al hombre también Dios lo hizo como una ayuda adecuada para la mujer. Y la mujer tiene que ser consciente que hay capacidades que tenemos los hombres que no tienen ellas. El problema del feminismo hoy, ¿cuál es? O de la ideología de género, no descubrir estas riquezas que nos trae la sabiduría de Dios en sus mandatos. Por eso la norma del Señor alegra el corazón, es descanso para el alma, es estable, porque en realidad lo que quieren los mandamientos es llevarnos a descubrir la grandeza de todo un Dios, también su debilidad, porque hasta Dios es loco. Para demostrarnos todo su amor y lo que es capaz de hacer por nosotros, se encarnó. Como no le creíamos, el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros.
y comenzó a vivir como uno de nosotros y a desarrollarse como uno de nosotros. Y enseguida asume la muerte en cruz, porque todo lo que hizo la justicia religiosa y estatal injustamente con Jesús es lo que nosotros hacemos con nuestro pecado. El pecado personal de cada uno de nosotros es la obra más injusta en el plan de Dios. Y por eso Cristo asume eso, porque son los efectos del pecado. Quienes deberíamos vivir todo lo que vivió Cristo somos cada uno de nosotros, para un día poder llegar a disfrutar de la felicidad, esa bienaventuranza, ese bien supremo. Pero Dios verdaderamente es atrevido y es una locura, porque quiso asumir todo eso para que a ustedes y a mí no nos tocara asumir todas esas consecuencias, porque no íbamos a ser capaces. Si nos viene un medio dolorcito y ya estamos que nos tiramos a la cama así. Si nos viene una pequeña humillacioncita y ya se nos cayó el ánimo por un mes y entró la depresión. Y ¿sí? Dios sabía que nosotros no podíamos asumir todo eso. Y por eso San Pablo dice que la cruz es fuerza para todos nosotros, porque cada que vemos a Cristo ahí, podemos decir: Señor, lo hiciste por mí. Sin merecerlo, tú asumiste todo eso que yo debía asumir, y por eso San Pablo lo dice con alegría y con orgullo: me amó y se entregó hasta la muerte por mí. Y por eso, en gratitud, yo también deseo hacer lo mismo. Quiero parecerme a Cristo. Quiero configurarme con Él en sus padecimientos, que me humillen, que me maltraten, que me persigan, y todo lo viviré por Cristo. Y la cruz se convierte en una fuerza y en un estímulo y en un camino de felicidad. Que el Señor, a través de esta pedagogía tan hermosa, nos enseñe. Y todo esto que acabamos de escuchar se concretiza y se sintetiza en la Eucaristía. Cristo en la Eucaristía vive los 10 mandamientos. Y Cristo en la Eucaristía paga el precio, que es el padecimiento que ustedes y yo deberíamos pagar. Se lo paga el Padre por amor, más loco todavía. Porque para que no nos quedara la menor duda, se quedó haciéndolo y lo sigue haciendo. Una vez alguien me dijo: a mí me ha tocado muy duro. Yo tengo más de 60 años y a Jesús solamente le tocaron 33 años. Y yo en ese momento no entendí eso, se me pegó como un chicle, y en el Santísimo se me venía yo el Señor, hasta que un día el Señor me mostró: 33 años no, llevo más de 2000 años padeciéndolo, y lo sigo padeciendo porque en la Eucaristía se actualiza el sacrificio de Cristo. O sea que 60 frente a 2000, no, eso solo lo hace el Señor. Y místicamente el Señor vuelve y padece lo mismo. Que en la Eucaristía contemplemos esta gracia y todo lo que el Señor hizo por nosotros, la sabiduría de Dios y la locura de Dios.